El auditorio vibraba con ecos de trompetas y perfume caro. Un muchacho se puso de pie y gritó: «¡Eres del pasado!». La gente se quedó fría. Jorge Negrete alzó el rostro y en su silencio cabía todo México. Yo estaba allí, entre bambalinas, con el rumor de la Quise de Uruellu filtrándose por los pasillos y el olor a madera encerada del Auditorio Nacional, recién remodelado y todavía presumiendo brillo. Afuera, la Ciudad de México olía a lluvia y gasolina. Adentro, a pomada para el cabello, betún de botas y nervios. Era una noche de programa largo, mariachi completo, presentador con voz de terciopelo y Jorge Negrete en traje azul marino, botonadura plateada, sombrero impecable sobre una silla. Las luces cenitales se desgranaban como un rosario sobre el telón rojo. El público era un paisaje: señoras con estolas, soldados de permiso, estudiantes de filosofía que discutían modernidad en voz baja, periodistas con libretas esperando encontrar grietas en el brillo. Corrían los años 50 y la ciudad se creía joven, orgullosa. Las carreteras prometían futuro. El cine exportaba charros y melodías y los transistores cambiaban la forma de escuchar los sueños. La orquesta probó una entrada de trompetas, ti-ra-ra, metalizado que hizo vibrar los huesos. El maestro marcó con la batuta. Yo miré a Negrete ajustar la faja, acomodarse el micrófono de listón, murmurar una oración corta. Le quedaba un repertorio de 3, quizá 4 canciones. La última sería la más esperada, un corrido nuevo, tejido con respeto por el campo y la ciudad, mezcla de elegancia y calle. Había expectativa. El telón subió con sus poleas, rechinando dulcemente. Negrete caminó al centro con la economía de quien domina el aire. Saludó con una inclinación justa, sin derroche. Los violines tendieron una alfombra, la vihuela marcó pulso y la voz, esa voz redonda, educada, que parecía poder con todo, llenó las primeras filas como una ola de terciopelo. Cantó de amores y despedidas, de promesas al alba, de lealtades que se mantienen aunque el mundo se desgaste. El público respondía en el tiempo exacto, aplausos, suspiros, ese murmullo que es casi una caricia, hasta que, entre la segunda y la tercera canción, una piedra cayó en el estanque. Desde platea media se levantó un joven, 20 y pocos, saco claro, cabello engominado, mirada de quien no perdona, y lanzó un grito que partió la sala. «¡Eres del pasado! ¡Ya no nos hablas a nosotros!». El silencio fue inmediato, filoso, ni un vaso tintineó. Los trompetistas bajaron los instrumentos. El presentador quedó con medio paso dado, congelado. Yo sentí el latigazo en la nuca. No era un abucheo, era una acusación. El muchacho tenía la rabia de los que empujan una puerta cerrada. Negrete no respondió de golpe. Miró hacia el origen del grito, sin enfado, más bien con una curiosidad honda. Dicen que el escenario enseña a medir la pólvora de las palabras. Él, que conocía huracanes, escogió el aire, levantó la mano para calmar al mariachi y acercó el micrófono a la boca, pero no habló. Dejó que el silencio trabajara, que el corazón del auditorio volviera a latir parejo. Luego, dio 3 pasos hacia el borde del escenario, hasta que la luz dibujó sombra en sus pómulos. «Mijo», dijo por fin, sin soberbia, «si soy del pasado es porque cargo voces que a usted lo trajeron hasta esta butaca, pero vine a preguntar si todavía le sirven». Un murmullo recorrió la sala, mitad alivio, mitad intriga. El joven no se sentó. «Las ciudades cambian», replicó. «Nosotros ya no vivimos en haciendas ni en películas. Queremos canciones nuestras, no postales». Negrete asintió, como si el golpe fuera justo. «Entonces pruebe usted», respondió. «Dígame una palabra que pese hoy». «Una sola. Y si la encuentro en el pecho se la canto». El foco siguió al muchacho sin quererlo. Detrás de él, una pareja apretó las manos. Un veterano de bigote cano, en la última fila, clavó los ojos en el escenario. El joven tragó saliva. «Cambiar», dijo, como quien juega su única carta. Negrete repitió, saboreando el borde. «Cambiar».
Volteó al maestro del mariachi. La batuta dudó. Luego se atrevió a un compás nuevo, más seco, menos adornado. La guitarra requinteó un motivo sencillo, casi un bolero sin almidón, y el charro que encarnaba tradiciones milimétricas dejó entrar otra cadencia, menos pose, más calle, menos estampita, más esquina con semáforo y vendedores de lotería. A ver si este pasado se aprende un paso nuevo, dijo con media sonrisa, y si sirve, lo bailamos juntos. Empezó a cantar improvisando estrofas cortas, con palabras que olían a hoy. Tranvías atascados bajo la lluvia, obreros saliendo con manos negras de grasa, radios que escupen anuncios, parejas que se pierden por Sullivan de madrugada. No había grandilocuencia. Había detalle, y en el estribillo obvio estaba cambiar, no como traición, sino como esa manera que tiene el río de seguir siendo río moviéndose siempre. El joven, que había armado su valentía para la pelea, encontró otra cosa, un puente. Lo vi bajar la barbilla, incómodo al principio, tocado después. En los palcos altos, dos señoras se miraron con ternura. En la galería, un grupo de estudiantes empezó a palmear el pulso nuevo como si descubrieran que la tradición puede girar sin romperse. Negrete cerró la pieza mirando a la platea, no al telón. Si el pasado no aprende, estorba, dijo en voz baja. Pero si escucha, cabemos todos. El aplauso salió de pie, no por obediencia, sino por reconocimiento. El muchacho respiró hondo y todavía firme contestó desde su lugar. Entonces, hábleme de frente la próxima, dijo, y no me deje fuera. Negrete inclinó la cabeza. Venga mañana a ensayo, remató. Si trae palabras, yo pongo la voz, y si no, escuchamos juntos. La orquesta atacó el siguiente número con el pulso renovado. Yo, desde bambalinas, supe que acababa de nacer una grieta hermosa, la que separa el orgullo del aprendizaje. Afuera, la lluvia golpeó la avenida Reforma como si marcara otro compás. Adentro, el auditorio respiró distinto. Y el joven, todavía sin sentarse del todo, no sabía que, al día siguiente, cruzaría una puerta que cambiaría más que su idea de la música. Al día siguiente, el cielo de la capital amaneció con nubes bajas y olor a polvo. Los periódicos abrían con titulares de política, fútbol y un pequeño recuadro cultural que decía: Negrete responde a la juventud, si traen palabras, yo pongo la voz. El público comentaba el suceso en los cafés de Bucareli y las vecindades de la Roma Sur. Lo que había comenzado como una provocación se había convertido en conversación nacional. Jorge Negrete, mientras tanto, estaba en el salón de ensayo de la XEDULU, revisando partituras. Había dormido poco, no por el grito, sino por la pregunta que el joven le dejó dando vueltas en la cabeza. ¿Era verdad? ¿Se había quedado atrás? Había cantado en escenarios del mundo, en películas, en fiestas de embajadores, pero ¿seguía hablando con su pueblo? A las 11 en punto, el joven apareció en la puerta, sin traje ni insolencia, solo con un cuaderno gastado y la humildad torpe del que no sabe si será bienvenido. Negrete lo miró desde el espejo, sin girarse. Llegó temprano, eso ya dice algo, comentó. El muchacho asintió, nervioso. No vengo a ofender, señor. Vine porque quiero entender cómo se canta lo que uno siente sin parecer viejo. Negrete soltó una risa breve. Y yo quiero entender cómo se dice lo que uno siente sin perder respeto. Así que estamos parejos. El mariachi afinaba al fondo, fingiendo no escuchar. El muchacho abrió su cuaderno. Letras torcidas, versos que hablaban de calles sin faroles, de amores interrumpidos por la rutina, de un México que ya no vestía charro, sino camisa remangada. Negrete los leyó despacio, y algo se encendió en su mirada, la misma chispa que sentía cuando un verso le dolía de verdad. Esto tiene alma, dijo, pero le falta raíz. Déjeme enseñarle algo. Tomó la guitarra, marcó un compás de ranchera lenta y comenzó a mezclar las palabras del joven con acordes antiguos, como si tendiera un puente entre generaciones. El resultado fue raro, imperfecto,
Hermoso. El muchacho escuchaba con el corazón en los ojos. Por primera vez entendía que tradición no era jaula, sino cimiento. Cuando terminó, Negrete dejó la guitarra sobre la silla. «Usted no vino a gritarme», dijo. «Vino a recordarme que el público cambia y que yo también debo hacerlo». El joven, temblando, solo pudo responder: «Y usted me enseñó que cambiar no es olvidar». En ese instante, la puerta del estudio se abrió. Un periodista de la revista de espectáculos entró sin anunciarse. «Maestro, nos dijeron que el muchacho volvió. ¿Podemos tomar una foto?» Negrete lo miró con paciencia, levantó la mano y dijo: «Tómenla, pero escriban debajo. Aquí no hubo pelea, hubo clase». La cámara destelló. Y lo que ninguno de los dos sabía era que esa foto, publicada días después, sería el inicio de un fenómeno cultural, la Nueva Voz de México. Un movimiento que uniría a viejos mariachis y jóvenes trovadores en los cafés, los cines y los radioteatros. La música mexicana había vuelto a cambiar, pero en el corazón de Negrete algo más profundo comenzaba a moverse. Una nostalgia que no tenía que ver con la edad, sino con el miedo de volverse innecesario. Los días siguientes fueron una marea. La foto del ensayo se volvió portada en todos los diarios. El charro escucha a la juventud. Las radios transmitían la historia como si fuera un símbolo del México moderno. Y aunque Negrete sonreía en público, dentro de él algo no lo dejaba dormir. Esa noche, en su casa de la colonia Roma, apagó la luz del tocadiscos y se sentó frente al espejo. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano de los tranvías. Miró su reflejo y pensó en todas las voces que había sido: el héroe, el galán, el patriota. Pero debajo de esos personajes quedaba el hombre, el que empezaba a sentir que el tiempo, ese enemigo educado, ya le respiraba en la nuca. En la X del orgullo, el joven, de nombre Manuel, se convirtió en sensación. Su estilo más urbano, sus letras de ciudad, conectaban con la gente joven que quería algo nuevo. Los productores comenzaron a invitarlo solo, sin Negrete. Y aunque él se negaba, el rumor creció. El alumno supera al maestro. Una tarde, el productor Ramos reunió a ambos. «Necesitamos repetir la fórmula, pero con un toque más moderno. Negrete, usted entra en el segundo verso». Jorge no protestó, solo asintió. Pero cuando entró a grabar, su voz tembló. Por primera vez en su vida le faltó aire. No era la garganta, era algo más hondo, era miedo. «¿Está bien, maestro?», preguntó Manuel. Negrete respiró hondo, levantó la vista y sonrió. «Sí, solo estoy aprendiendo a dejar espacio». Pero en su mirada se veía otra cosa, la aceptación silenciosa de que los escenarios también tienen ciclos y que el suyo tal vez estaba cerrando. La grabación fue hermosa, imperfecta, distinta. Manuel cantó con pasión juvenil, Negrete con un temblor que le dio verdad. Cuando terminó, el estudio quedó en silencio y hasta el técnico secó una lágrima. El joven se acercó al maestro y dijo: «Usted no es del pasado, usted es la raíz que me sostiene». Negrete con voz ronca contestó: «Y tú, la rama que me recuerda por qué sigo de pie». Afuera, en la calle, los periódicos ya esperaban la nueva canción. Pero lo que nadie supo fue que, esa noche, Jorge Negrete sintió que algo dentro de su pecho se apagaba lentamente, como si la música le estuviera despidiendo con respeto. ¿Alguna vez sentiste que tu tiempo terminaba justo cuando alguien más empezaba el suyo? El amanecer cayó sobre la ciudad con una luz pálida, casi triste. Los periódicos anunciaban la nueva colaboración entre Jorge Negrete y Manuel, y las tiendas de discos se preparaban para vender miles de copias. Pero en la casa del cantante, el silencio pesaba más que el éxito. Negrete se levantó despacio, con un dolor sordo en el pecho. El médico había sido claro días atrás: debe descansar, su corazón no es de hierro. Pero él, como siempre, prefirió callar. El escenario era su oxígeno. Y aquella tarde, en el ensayo general de la XEW, planeaba cantar una última vez. El estudio olía a cables calientes y café recién hecho.
Manuel llegó temprano, con el mismo cuaderno bajo el brazo. Al verlo, Negrete sonrió. ¿Listo para hacer historia otra vez?, preguntó. Solo si me promete que después se cuidará, maestro. Los hombres no se prometen eso, respondió, con media sonrisa. Se cantan la verdad y siguen. El mariachi afinó. Las guitarras marcaron un compás suave y comenzó el ensayo. Pero algo era distinto. La voz de Jorge ya no era trueno, sino brisa. Tenía una ternura nueva, una fragilidad que hacía temblar cada palabra, y sin embargo sonaba más viva que nunca. Manuel lo miraba con admiración y miedo. En su intuición juvenil comprendió que esa voz se estaba despidiendo. El último verso terminó con un silencio largo. Jorge cerró los ojos, respiró hondo y dijo con una calma que dolía: «Ya no me preocupa el pasado, muchacho. Me preocupa dejar algo que valga la pena recordar». El productor se acercó con los ojos húmedos. Nadie habló. Solo se escuchó el zumbido del amplificador y el corazón de México latiendo en ese cuarto pequeño. Esa noche, Manuel acompañó a Negrete hasta la puerta de su casa. El charro le puso una mano en el hombro y dijo: «Cuando la gente te grite, no respondas con orgullo». «¿Y con qué, maestro?». «Con verdad, siempre con verdad». El joven bajó la cabeza y asintió. Lo vio alejarse entre las luces de la colonia Roma, su silueta desvaneciéndose como una nota que se apaga lentamente. ¿Crees que las leyendas mueren o solo cambian de escenario? Días después, la noticia recorrió todo México. Jorge Negrete había fallecido en Los Ángeles, víctima del cansancio y de un corazón que ya no quiso seguir el compás. Las emisoras suspendieron la música moderna. Los locutores hablaban con voz quebrada. En cada plaza, un mariachi afinaba su guitarra en silencio. El país entero parecía sostener la respiración. Manuel, el joven que una noche se atrevió a gritar: «Eres del pasado», no habló durante días. Cuando por fin volvió a cantar en público, lo hizo en el mismo auditorio donde todo había empezado. El lugar estaba lleno. Las luces suaves, el eco idéntico. Antes de comenzar, levantó el micrófono y dijo: «Yo le grité del pasado, pero él me enseñó que el pasado también tiene voz y que aún nos habla si sabemos escuchar». Cantó la última canción que escribieron juntos. Su voz tembló en la primera estrofa y luego se volvió firme, cálida, viva. Entre el público, algunos lloraban, otros cantaban de pie. Y mientras la música llenaba el recinto, una corriente de aire levantó las cortinas, haciendo brillar el retrato del charro en el fondo del escenario. Manuel bajó la mirada, con los ojos húmedos, y susurró: «Gracias por no callar cuando más necesitábamos oírte». El público respondió con una ovación que duró minutos. Y en ese aplauso largo, sostenido, México comprendió que las voces verdaderas nunca se van, solo cambian de garganta.